Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de poderles compartir un poco de parte del Señor y la verdad estoy muy contento, pero también estoy un poquito nervioso. Así que con mucho amor y con mucho respeto, pues les voy a compartir el día de hoy. Eh, hay muchas cosas que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Hay muchas cosas que el Señor Jesús dijo. Y, y todas las cosas que el Señor nos vino a enseñar, que el Señor vino a decir, tienen que ver con su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es mucho más práctica de lo que nosotros nos podemos imaginar. A veces nosotros podemos hacer de la voluntad de Dios algo un poco complejo, pero la verdad es que es mucho más práctico de lo que nosotros podemos pensar. Te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Y antes de leer esta escritura, quiero darte un poquito el contexto de lo que está sucediendo para no leer tanto. La escritura nos enseña y dice que el pueblo de Israel se estaba quejando otra vez. El pueblo de Israel constantemente se quejaba acerca de precisamente de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Ahora, yo no sé si alguna vez tú te has llegado a quejar en contra de Dios, consciente o inconscientemente, pero la verdad es que yo sí me he quejado bastantes veces, ¿verdad? Yo creo que de la misma forma en la que el pueblo de Israel se llegó a quejar en diferentes ocasiones, pues muchas de las veces nosotros también lo hemos llegado a hacer nosotros. Y el pueblo de Israel se estaba quejando en contra del Señor. El pueblo de Israel estaba diciendo, es que no tenemos nada que comer, es que no tenemos nada que beber. Y el Señor siempre consentía a su pueblo. La verdad es que yo creo que Dios muchas veces nos ha consentido a cada uno de nosotros de una u otra manera. Y el pueblo de Israel era un pueblo muy consentido por el Señor. Constantemente el Señor suplía las necesidades que había en su pueblo, y en esta ocasión no era la excepción. El pueblo de Israel tenía hambre, se estaba quejando en contra de Dios, no tenía nada que comer, y el Señor responde ante la petición, ante el deseo que había en el pueblo de Israel. Pero cuando Dios suple esta necesidad, Dios da ciertas instrucciones. Y quiero que leamos a partir del versículo 16 y dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite, todo lo que necesite. Mira, muchas de las veces quizá no tengamos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y Dios siempre te ha dado lo que tú y yo necesitamos. Pero a veces el no tener lo que queremos, aunque tenemos lo que necesitamos, perdemos de vista el valor que hay en lo que Dios ya nos entregó. Te lo voy a volver a repetir. Dios ya te ha dado lo que tú necesitas, ya sea en tu familia, ya sea en tu economía, ya sea en la iglesia, pero muchas veces el mirar lo que no tenemos, perdemos de vista lo que sí tenemos. Y el perder de vista lo que sí tenemos nos lleva a dejar de darle importancia y a dejar de valorar lo que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor les dice, juntarán todo lo que necesiten, recogerán 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que el Señor les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos.
¿Qué estaba sucediendo aquí? Que el Señor les había dado instrucciones claras a los del pueblo de Israel, pero los del pueblo de Israel no obedecieron, o algunos no obedecieron. Dice que algunos guardaron más cantidad de lo que se les había indicado que guardaran. Cuando pasó al día siguiente, aquellos que guardaron un poco de más, dice que se echó a perder lo que habían guardado de más. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué ellos guardaron de más si el Señor les había dado la indicación de que guardaran solamente lo que ellos necesitaban? Porque había temor en los del pueblo de Israel, temor a que al día siguiente les hiciera falta, temor a que al día siguiente Dios no les supliera la necesidad que había en ellos. Y la verdad es que Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. La verdad es que Dios siempre ha tenido cuidado del pueblo de Israel, pero a veces al pueblo de Israel se le olvidaba que Dios tenía cuidado de hacer sobre ellos. La verdad es que a veces a nosotros se nos llega a olvidar que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu familia, Dios tiene cuidado de tus hijos, Dios tiene cuidado de tu economía, Dios tiene cuidado de tu salud, Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero cuando nosotros olvidamos eso, comienza a haber temor en nuestro corazón, así como había en el pueblo de Israel temor de decir, no, vamos a guardar un poquito de más, no sea que el día de mañana a Dios se le olvide que existimos, no sea que el día de mañana Dios a lo mejor amanezca de malas, no sea que el día de mañana Dios no se acuerde de nosotros. Y entonces ellos pensaron y creyeron que al guardar un poco de más, al día siguiente no les iba a faltar, pero se les echaba a perder. Se perdía aquello que Dios les entregaba por falta de confianza en el Señor. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que el maná representa precisamente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos ha entregado una palabra de fe? Una palabra que genera convicción, que genera pasión, que genera fuego y decir, sí, Señor, tú lo vas a hacer, sí, Señor, tú vas a obrar, pero muchas veces la preocupación, muchas veces el afán, tienden a hacer que se pierda esa palabra que Dios sembró en nuestro corazón. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22, te lo voy a la traducción viviente. Si se escucha bien, no sé, hazme así con tu manita. Ok, gracias. Y en esta escritura el Señor habla en parábola y empieza a hablar acerca de las semillas que cayeron en diferentes caminos, y una de esas semillas explica acerca de esas semillas y dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez la palabra de Dios? Bueno, nosotros estamos en este momento escuchando la palabra de Dios. Y dice la escritura que los que oyeron la palabra entre espinos y representan a los que oyeron la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no producen ningún fruto. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el afán domine nuestra vida? La palabra de Dios que fue sembrada en nuestro corazón tiende a perderse. Y obviamente cuando tiende a perderse, no genera fruto. Es decir, nosotros podemos escuchar un mensaje diferente cada mañana en el devocional, nosotros podemos escuchar un mensaje distinto quizá en la reunión, pero si nosotros permitimos que el afán domine nuestra vida, entonces no tendrá fruto aquello que fue sembrado en nuestro corazón. Y quizá podamos escuchar mucha palabra, quizá pueda ser sembrada mucha palabra, quizá puedan ser palabras impresionantes, pero si nosotros permitimos que el afán, la preocupación del qué sucederá mañana, del qué va a pasar conmigo, del qué va a pasar con mis hijos, de qué va a pasar en mi salud, entonces la palabra se va a ahogar. La palabra se va a ahogar y la palabra fue diseñada para producir fruto en cada uno de nosotros. La palabra fue diseñada para producir fruto al 30, al 60
y el 100 por 1. Ahora, yo no sé qué palabra has recibido de parte de Dios. Yo no sé qué palabra tú has guardado ahí en tu corazón, pero muchas veces el afán querrá que esa palabra no dé fruto. Muchas veces el qué sucederá mañana y si Dios no lo hace y a veces vivimos con tantas preocupaciones en nuestra vida, a veces vivimos con tantas preocupaciones en nuestra familia, con nuestros hijos, incluso en el ministerio podemos llegar a vivir afanados, llegamos a vivir preocupados. Podemos estarle sirviendo al Señor afanados y preocupados y muchas de las veces por eso es que la palabra no produce fruto en nuestra vida. Quiero darte otro ejemplo en Mateo capítulo 6, versículo 25. Y dice así la escritura, por eso les digo, no se preocupen por nada. Yo no sé si tienes a tu esposo allá al ladito y dile, no te preocupes por nada. No, pero en serio, repítele, dile, no te preocupes por nada. Cuando dice nada es nada. Dice, no te preocupes por nada. Dice, no te preocupes por la vida diaria. Dice, si tendrás suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirte. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Eso está impresionante porque dice, los pájaros, dice, no plantan, ni cosechan, dice, ni guardan comida en graneros, pero los israelitas sí. Dice, los pájaros no guardan, pero los que se afanan sí. No, los pájaros no guardan, pero la indicación a los israelitas era, no guarden nada, pero ellos dijeron, no, nosotros somos más listos que los pajaritos y nosotros sí tenemos que guardar, porque el día de mañana no sea que a Dios se le olvide que nosotros existimos, pero los pajaritos decían, nosotros creemos en el Señor. Los pajaritos viven confiados, en libertad, diciendo, el día de mañana Dios va a añadir. Si Dios añadió hoy, el día de mañana Dios también lo va a hacer. Si hoy Dios tuvo cuidado de mi vida, el día de mañana Dios también lo va a tener. Si Dios está supliendo mis necesidades, el día de mañana Dios también lo va a hacer. Porque Dios tiene cuidado de nosotros cada día. Porque dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y la misericordia de Dios es lo que nos lleva a ser personas que están bajo el cuidado del Señor. Pero muchas de las veces el afán, muchas veces la preocupación nos llevan a temor, nos llevan a distraernos, nos llevan a preocuparnos y no a ocuparnos de lo que realmente es importante. Y ahorita te voy a decir qué es lo que realmente es importante. Dice, miren, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿No son acaso ustedes más importantes que los pajaritos para el Señor? Dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana son echadas en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Otra versión dice que la gente que no cree en el Señor solamente se preocupa por esas cosas, pero nosotros sí creemos en el Señor, ¿verdad? Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino por encima de todo lo demás. Voy a repetir eso. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Ahora yo te voy a preguntar en este momento y ahí tú te respondes en tu corazón, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento? ¿Qué es lo que necesitas para tus hijos en este momento? Porque yo estoy seguro que hay algo que tú necesitas. Yo estoy seguro que hay necesidades que tú quizá cada mañana traes delante de la presencia de Dios. Yo no sé si hay alguna necesidad en tus hijos. Yo no sé si hay alguna necesidad en tu matrimonio.
Yo no sé si hay alguna necesidad en tu salud, yo no sé si hay alguna necesidad en tu economía, pero seguramente hay alguna necesidad que tú traes delante de la presencia de Dios. Y tener necesidades no es malo. Y presentárselas al Señor no es malo. El problema muchas veces es que hacemos de esa necesidad nuestro afán. El problema es que a veces hacemos de nuestra necesidad nuestra mayor preocupación. Y cuando hacemos de nuestra necesidad nuestra mayor preocupación, dejamos de venir delante de la presencia de Dios con una actitud correcta, en donde delante de la presencia de Dios no es la presencia quien predomina, sino es mi preocupación quien predomina. Y cuando es mi preocupación quien predomina, entonces dejo de mirar lo que Dios quiere hacer ante mi necesidad y estoy viendo qué hacer yo ante mi necesidad. Es decir, dejamos de traer la necesidad delante de Dios para que Él sea quien responda y muchas veces traemos nuestra necesidad al Señor para nosotros ver cómo responder ante esa necesidad. Y cuando buscamos cómo responder ante esa necesidad, nos afanamos por resolverlo y no permitimos que sea Dios quien resuelva. Y entonces salimos de la presencia de Dios sin escucharlo, sin escuchar qué es lo que Él quería hacer o sin saber qué es lo que Él quería que nosotros hiciéramos y empezamos a día, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Incluso podemos hacer de nuestro afán el mismo ministerio. A veces no nos damos cuenta de eso, pero a veces nos afanamos por el ministerio, nos afanamos por la iglesia, nos afanamos por servirle al Señor, que perdemos de vista el buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué implica buscar el reino de Dios? ¿Qué implica buscar la justicia de Dios? Salmos 37, versículo del 4 al 5. Y es un versículo que muy famoso, es un versículo que ya conocemos todos. Y este versículo es un versículo que yo creo que es tan importante y dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué implica buscar el reino de Dios? Implica deleitarte en el Señor. Buscar el reino de Dios implica buscar y disfrutar de la presencia de Dios. Te voy a poner algún ejemplo un poquito burdo, pero yo no sé qué es lo que más disfrutas a lo largo del día, aparte de la presencia. Bueno, te lo voy a poner así. ¿Cuál es el alimento que más disfrutas? Y yo sé que la mayoría que somos tepiteños vamos a decir, no, los tacos de tripa, los tacos al pastor, los tacos de suadero, unos tacos de carnita, una rica Coca-Cola, pero fría, escarchada, sí o no, ya a todos les dio hambre seguramente, pero como un alimento, yo no sé, pero yo cuando pruebo, por ejemplo, yo ahorita que se me ocurrió la gran idea de estar a dieta, yo no sé por qué me metí en esas cosas, pero bueno, estoy a dieta yo de lunes a sábado y los domingos, que es un día, entre comillas, libre para poder comer. Si vieras cómo disfruto mi Coca-Cola, si vieras cómo disfruto unos tacos, de verdad, los disfruto. Yo no sé si tú disfrutas a lo largo del día de la compañía de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Yo no sé si disfrutas tu trabajo, pero si hay algo que de verdad necesitamos disfrutar y en lo que necesitamos deleitarnos, es en la presencia de Dios. Y a veces la preocupación y el afán en nuestra vida nos estorban para de verdad deleitarnos en la presencia de Dios. A veces buscamos al Señor para solamente presentarnos nuestra necesidad. A veces nos presentamos al Señor para presentarle nuestra preocupación, pero muy rara vez nos presentamos delante del Señor simplemente para deleitarnos en Él. Y este versículo dice que cuando tú y yo nos deleitamos, es decir, cuando tú y yo disfrutamos, cuando tú y yo contemplamos la presencia de Dios, es allí cuando el Señor se empieza a encargar de nuestras necesidades. Es allí cuando el Señor se empieza a encargar de lo que a nosotros nos afanaba y de lo que a nosotros nos preocupaba.
Si hay algo que en tu vida te preocupa, si tus hijos te están preocupando, si tu esposo, tu esposa, tu familia, tu economía, tu salud te está preocupando, deja de preocuparte y comencemos a ocuparnos en deleitarnos en la presencia de Dios. Cuando tú te deleitas en el Señor, de verdad, el Señor empieza a tomar control de nuestras necesidades. El Señor se empieza a ocupar de lo que a nosotros nos preocupaba. Te voy a poner un ejemplo más, no lo busques, pero el ejemplo de Marta y María, que es un ejemplo que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Que Marta era una persona afanada, Marta era una persona turbada, e incluso así el Señor la llama, le dice, Marta, afanada y turbada con tantos quehaceres. Dice, con tantos quehaceres. A lo largo del día, a veces tenemos tantos quehaceres. A lo largo del día tenemos tantas cosas que hacer e incluso hacemos una agenda a lo largo del día y empezamos, número 1, tengo que hacer este pago, número 2, tengo que ir por los niños a la escuela, número 3, tengo que comprar la despensa, número 4, tengo que pagar otra vez, número 5, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y hacemos una agenda y de repente nos damos cuenta que en ningún lado de nuestra agenda está deleitarnos en la presencia de Dios. En nuestra agenda también incluimos a veces a las 7 de la noche tengo que ir porque tengo que preparar la enseñanza, tengo que ir, tengo que atender el discipulado, tengo que atender la célula, hacemos una agenda impresionante que decimos, Señor, nos falta horas, nos falta tiempo, pues ya lo agendo para mañana, lo agendo para pasado mañana y nuestra agenda normalmente está llena, menos de deleitarnos en la presencia de Dios. Así que si hoy tienes una agenda muy extensa, trata de borrarla y ponle, hoy me toca deleitarme en la presencia de Dios. Te voy a decir algo, incluso asistir a la iglesia no significa que te estés deleitando en el Señor. Incluso estar en el devocional no implica que te estés deleitando. Deleitarte tiene que ver con una intimidad entre tú y el Señor. Y Señor, aquí está mi corazón. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a escucharte. Lo que hizo María, Marta le decía al Señor, creo ya me estoy pasando el tiempo, con esto voy a terminar. Marta le decía, se quejaba, ¿no? Se quejaba en contra del Señor y le decía, es que María está ahí sin hacer nada. Y el Señor le dijo, es que María se está deleitando. Es que María está escuchando el mensaje. Es que María está escuchando mi voz. Dice, y ha decidido escoger la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que pasó con María? Estaba siendo implantada una palabra, la cual no se iba a perder, la cual iba a dar fruto. ¿Por qué? Porque en el corazón de María no había afán, porque en el corazón de María no había preocupación, porque en el corazón de María había un deleite en la presencia de Dios. Así que el día de hoy yo quiero invitarte a que hagas al lado todo afán, a que hagas a un lado toda preocupación, a que vengas y la presentes delante del Señor, pero que vengas a deleitarte en Él y que sepas que el Señor tiene cuidado de tu vida y que sepas que el Señor va a tomar tus preocupaciones, va a tomar tus necesidades y Dios va a suplirlas en su momento y en su tiempo, pero que entendamos que lo que a nosotros nos corresponde es deleitarnos en el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos? Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tanta fidelidad, por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que estamos bajo tu poderosa mano, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú tienes un cuidado de nosotros. Hoy, Señor, venimos y presentamos nuestras necesidades. Hoy presentamos delante de ti aquello que nos afanaba, que nos preocupaba, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Dice tu palabra que confiemos en ti, Señor, que encomendemos nuestro camino a ti y tú harás, Señor. Y nosotros creemos que tú harás en nuestra vida, Señor. Creemos que tú ya sabes, que tú sabes cuál es nuestra necesidad y hoy la traemos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento te hemos buscado con afán. Perdónanos si en algún momento hemos dejado que las preocupaciones y los afanes, Señor, dominen nuestro corazón, llevándonos a
a distraernos, a dejar de buscarte, Señor. Hoy queremos buscarte con deleite, Señor. Hoy queremos buscarte con deleite. Hoy queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Tú tienes un cuidado de nosotros, Señor. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.